Hola, Rey. Se trata de un rayo de esperanza, pero junto a esto está muy lejos de suplir las necesidades enormes de ayuda humanitaria que llegue al interior de Gaza. Vemos que se trató de estos primeros 20 camiones, pero las necesidades, dicen en Gaza, serían de entre 450 y 500 al día. Se espera, eso sí, que estos primeros 20 puedan abrir el camino a que en los próximos días haya un ritmo de al menos 100 camiones por día. Todo esto cuando Israel pone dos condiciones para el no oponerse a este envío desde Egipto. Por un lado, que no lleguen estos suministros al movimiento Hamas, y por otro, que tampoco lleguen al tercio norte de Gaza, donde llamó a la población a salir de ahí y dirigirse hacia el sur, porque la ofensiva militar terrestre de Israel en los próximos días se centrará, dicen, principalmente en el norte de Gaza, y de esta manera podrán velar en la población palestina por las vidas de ellos y de los suyos. Según calculan en Israel, más de 2/3 del 1.100.000 personas que vive en el norte de Gaza ya habrían abandonado sus casas. Ahora esperan que precisamente el hecho de que la ayuda humanitaria llegue al sur de esta franja de tierra lleve a que el ritmo de salida del norte de Gaza aumente, aunque hay que señalar que el movimiento Hamas sigue oponiéndose a algo así. Todo esto cuando vemos, eso sí, que se desconoce todavía cuándo se va a llevar a cabo esta ofensiva militar. Lo que dicen los israelíes es que sus tropas ya se encuentran preparadas y están recibiendo ahora instrucciones de su gobierno, de su gabinete de guerra, que será el que decida cuándo se lleve a cabo esta ofensiva militar. Y lo que sí es que en Israel aseguran que tienen que llegar a una realidad en la cual ya el movimiento Hamas en el futuro sea eliminado y que no pueda continuar la amenaza de que lo que sucedió hace un par de semanas en la zona fronteriza de Israel con Gaza pueda volver a ocurrir. Esto sí, vimos hace 2 semanas cómo más de 200 rehenes fueron trasladados al interior de Gaza por las milicias, entre ellos niños, bebés, mujeres, ancianos, discapacitados. Entonces, en Israel aseguran que es positiva la liberación de estas 2 primeras rehenes de ciudadanía estadounidense, las cuales hablaron, eso sí, con el presidente Joe Biden, quien expresó su satisfacción por esta liberación, pero se desconoce si van a continuar estas liberaciones por parte de las milicias. Todo esto cuando ha habido una cumbre de paz que ha sido convocada por Egipto en El Cairo. Han asistido países árabes, también países de Occidente, pero ha quedado ahí evidente una diferencia. Mientras los países árabes destacan la necesidad de un cese de la violencia inmediato, el abrir un corredor de ayuda humanitaria, el comenzar también negociaciones para llegar a una solución de 2 estados, uno israelí y el otro palestino, en Occidente están destacando la necesidad de que Israel pueda impedir que algo así pueda ocurrir en el futuro, y entonces todo esto impidió que se pudiera llegar siquiera a una declaración conjunta de los líderes presentes. Rey. For the first time in weeks, aid has made its way into Gaza. This morning, the Rafah border crossing between Egypt and Gaza has opened, but not for long. 20 aid trucks made it through the crossing before it was closed again. Before the trucks arrived, Hamas-controlled media said the trucks were carrying medical supplies and canned food. We were on the Egyptian side of the Rafah border crossing yesterday.
That was when the hope was that those trucks would start to move. They didn't, but about 10 o'clock this morning, local time, those 20 trucks of aid did manage to go through. Basically, they go into the sort of no man's land, they unload, the aid is loaded onto a Palestinian truck, which then goes inside Gaza. I want to be very clear, though. Before this war, before 2 weeks ago, approximately 455 trucks of aid would arrive in Gaza every single day. You've now had 2 weeks of no aid, followed by 1 day of 20 trucks. This is a drop in the ocean. The World Food Program saying that this aid can maybe meet the needs of some 30,000 people, and they need to meet the needs of 900,000 people. So the UN is very emphatic about this. They are hoping that this is just the very first sign of things to come, and that tomorrow or on Monday, UN trucks, because these trucks were Egyptian Red Crescent trucks, UN trucks from Monday will be able to start moving through that border in a sustained and continuous humanitarian corridor. Israel quiere a este hombre muerto, Yahya al-Sinwar, el líder de Hamas en Gaza. El rostro de la maldad al final es Yahya al-Sinwar. Ese hombre está en nuestras miradas, todo su equipo lo está, y llegaremos a ellos. Fue condenado por primera vez en 1988 por el asesinato de 2 soldados israelíes y también de 4 palestinos que supuestamente colaboraron con Israel. Pasó 2 décadas en una prisión israelí, estudiando al enemigo. El fundador de la Fuerza de Seguridad Interna de Hamas había cazado colaboradores con entusiasmo y estuvo entre los principales premios del movimiento cuando más de 1000 palestinos prisioneros fueron liberados en 2011 por Gilad Shalit, un soldado israelí retenido como rehén en Gaza por 5 años. Dijo: "No hay duda de que este es un movimiento nacionalista por excelencia. Es uno de los grandes monumentos estratégicos en la historia de nuestra causa". Rápidamente se convirtió en jefe del ala militar de Hamas y por elección de líder de Gaza en 2017, aboliendo efectivamente su rama civil. Con Palestina marginado por Egipto por su apoyo al Islam político, reparó las relaciones con el Cairo y desarrolló relaciones regionales que afianzaron el poder de Hamas. Realmente necesitaba tener también buenas relaciones con los estados árabes clave que también comparten la única frontera árabe con la Franja de Gaza y con Irán, que podía proveer a Hamas con apoyo militar y logístico. Irán volcó apoyo militar a Hamas bajo su liderazgo y Qatar ha sido uno de los principales patrocinadores de proyectos civiles. Él pronto estuvo en la mira de Israel, literalmente. Las fuerzas de defensa de Israel intentaron matarlo en mayo de 2021. Días después, él presentó su estrategia. Dijo: "Si el mundo no toma acción y los detiene, Israel, habrá una guerra religiosa en la región". Y pronto apareció en Gaza junto al jefe de inteligencia de Egipto, Abbas Kamel. Estados Unidos depende ahora de Egipto y Qatar como participantes clave para intentar asegurar la liberación segura de 200 cautivos de Hamas. Su principal punto de contacto probablemente es Sinwar, a menos que Israel cumpla su promesa de matarlo. Sam Kiley, CNN. Para cualquier bombardeo que se pueda desatar. El ecuatoriano Juan Carlos Serrano tranquiliza a su familia desde un refugio en Haifa, en el norte de Israel. Ocurrió hace pocos días tras desatarse la guerra contra Hamas. Ya hemos pasado por esto, así que no se preocupen, estamos bien. Listos, tranquilos. Juan Carlos compartió con CNN estas imágenes del momento en que asegura comenzó a sentirse mayor tensión en la frontera norte con el Líbano. Allí opera otro grupo extremista, Hezbollah. La frontera norte se ha puesto muy peligrosa y la familia tiene que prepararse. Uno de sus hijos se sorprende al entrar al lugar. ¿Qué? Si este es un búnker.
Pero en medio de la angustia, esta familia decidió volver a Ecuador en un vuelo humanitario que llegó este lunes 16 de octubre a Quito. Juan Carlos, un ingeniero mecánico de 46 años que reside en Israel hace 18, nos recibe junto a su esposa Mariela Eckert, originaria de Argentina, y sus 4 hijos. Sin soltar la mano de Mariela, dice sentirse a salvo aquí. La frontera norte con el Líbano se fue empezando a deteriorar. Empezaron a haber enfrentamientos del ejército de Israel con Hezbollah. Hubieron 3 soldados que murieron, ellos le dispararon a un tanque israelí. Israel devolvió el fuego a posiciones. Dicen que se sintieron más expuestos en su ciudad, Haifa, pues su vivienda estaba a 4 kilómetros de una refinería y no contaba con un búnker. Un día antes de salir, vimos que un grupo, una cuadrilla, voló el cerco e intentó hacer lo mismo para penetrar a Israel a un poblado de nombre que se llama Hanita, que está muy cerca al cerco con el Líbano. Intentaron entrar allí, pero ya el ejército se había replegado a lo largo de la frontera, entonces no les permitieron entrar y fueron eliminados. Días antes del inicio de este nuevo conflicto, la familia visitó Jerusalén, donde disfrutaron de las festividades de Sukkot. Luego celebraron el cumpleaños número 12 de Efraín, uno de sus hijos. Nunca imaginaron lo que estaba por venir y ahora no tienen ninguna claridad sobre el futuro. Si el conflicto se deteriora, volver a Israel sería muy traumático al ver la situación en la que se encuentre, ¿no? Sí pensaríamos en encontrar la posibilidad, obviamente, de radicarnos aquí en Ecuador. Nosotros no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué decisión tomar. ¿Qué espera para sus hijos? Una vida en paz y en tranquilidad. Les hemos dicho que estamos aquí para conocer a sus abuelos, para que estén más contentos y más tranquilos, y que después pensamos volver de nuevo a ver a sus amiguitos y a seguir con la escuela. Países como Estados Unidos y Canadá han advertido que la situación en el Líbano es impredecible debido a intercambios violentos entre Israel y Hezbollah, una situación que podría deteriorarse sin previo aviso. Gracias a Dios estamos aquí, gracias a Dios que pudimos escapar a tiempo. Por ahora, Juan Carlos y Mariela han puesto la tranquilidad y la seguridad de sus hijos por delante. Su hijo mayor, Benjamín, que cumplirá en diciembre 18 años, tiene incertidumbre, pues había empezado el proceso para enrolarse en el ejército. Mientras tanto, los más pequeños, Efraín, Jonathan y Shirel, juegan lejos del dolor, del asedio extremista y de los sonidos de las alarmas que por ahora se han convertido en oraciones para quienes han preferido quedarse. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito. This next story, we want to warn you, contains graphic and disturbing images. It's about a young medic who could have possibly saved herself if she had remained in her apartment and in the safe room in her apartment. But she wanted to help other people when gunmen attacked the kibbutz where she was. Amit Man is her name. She left the safety of her apartment. She went toward danger, and she gave her life to help others. In the process, she documented those final moments of life with photos and messages with her sisters. When Hamas gunmen arrived at the entrance of the Be'eri kibbutz around 7 a.m. Sunday morning, they waited for a car to arrive and open the gate. Then they executed the people inside. A 22-year-old medic, Amit Man, was already in the community clinic. She'd run there when rocket sirens first sounded at 6:30 a.m. She could have stayed in her apartment's safe room, but wanted to help in case anyone was wounded. For the next 7 hours, Hamas gunmen roamed the grounds, burning homes, breaking into houses, hunting residents, slaughtering more than 120 men, women, and children. She wrote us that there is terrorists in the kibbutz. They heard shooting, they heard Arab talking. They were there, and she let us know that. Haviva and Lior are 2 of Amit's sisters. They exchanged messages with her on WhatsApp all during the attack. She says at 7:51, she says there are a lot of dead and injured here. Yes. Fucked up situation. I don't have any way to help. She was so upset that she can't help them. All she ever wanted to do is to save life and help people. At 9:13, Amit wrote, "The shooting is just continuing," and 14 minutes later sent them this photo. A man lies dead in the clinic hall. We blurred the image of his body. The floor is smeared with blood.
At 11:02, Amit messages her sister about the gunmen. They went into houses and slaughtered people. 11:27, she writes, "There's no way to get out." Her sisters wanted to see Amit and asked her for a photo. You can see blood in the hallway behind her. Minutes later, Amit wrote, "Where is the army? I don't understand. It's been hours." I told her it will be okay, I promise. I wrote that, I promise you. And I didn't kept my promise. I really believed she will be okay. At 1:50 p.m., Amit messaged, "The terrorists, they were here, coming to us." They were coming inside the clinic. She had with her a nurse and the doctor. The doctor got murdered as well. And two members of the kibbutz that they came with weapon to protect the clinic. Both of them also got murdered. After they ran out of ammunition. At 1:54, Amit wrote, "They are here. I love you." Then minutes later, her last text, "I don't think I'll get out of here. Please be strong if something happens to me." And we, as you can imagine, we go crazy. And we write her, "Amit, please, Amit, what's going on?" And she doesn't answer. Then she sent us an audio recording. You hear a lot of shooting and screaming. She sends it to us. This is the recording Amit sent them at 2:05 p.m. We want to warn you, it's disturbing. She's screaming, "Please make it stop, they are here. Please make it stop." Means please. Please make it stop. Please. And she's calling the name of Shachar, is the member of the kibbutz that was murdered. Probably she saw him dying and then she understood they're coming for her. She's next, exactly. So in a desperate move, I call her on the phone and she answers and she's telling me they shot me in the legs and she's telling me they murdered everybody in the clinic. She's telling me they are on me. On top of me. On top of me. And I'm crying and I'm telling her, "Amit, what do you mean? What do you mean?" And she's telling me, "I don't think I'm going to make it," and that's it. The call goes down, and that was the last time we heard from her. That was the last thing she said to you, "I don't think I'm going to make it." Yes. It was 2 days before they found out for sure Amit was dead. Her family buried her this week. At least we got to say goodbye. Yes. So many other families. We got to say goodbye, we got to bury her, you know. There are so many dead bodies that are missing. We try to find comfort in that things. And also that she died doing what she loved the most, which is save lives. Showing. When I was younger, I saw my daddy cry. The other thing Amit loved was singing, and before we left, Haviva and Lior wanted us to hear her voice, not as it was in those final awful seconds of her life, but as it was when she was at peace. And my mama swore that she would never let herself forget. And that was the day that I promised I never sing of love if it does not exist. Amit Maan was just 22 years old. Well over 100 trucks with tons of supplies idling on the Egyptian side of the Rafah crossing into Gaza. Stockpiles of food, water, medicine, and other aid to help displaced Palestinian civilians have already arrived in Egypt. President Biden says he has secured an agreement for the Rafah crossing to be open to allow as many as 20 aid trucks at first into southern Gaza. But aid officials say that's not nearly enough. It needs to go in at scale. We need to start with a serious number of trucks going in, and we need to build up to the 100 trucks a day that used to be the case of the aid program going into Gaza. Meanwhile, inside Gaza, the desperation mounts. Empty shelves as food runs low. Long lines for the last remaining drinking water. Hospitals on the verge of collapse. No electricity, plunging the streets into complete darkness at night.
gas stations nearly depleted. We have been here for 2 days trying to get water, and there is no gas. For God's sake, have mercy on us. But once the aid trucks get in, experts say there are major challenges to get the supplies to those who need them most, starting with bombed-out roads. Roads need to be repaired. There are major disruptions to the infrastructure. Then there's the hurdle of actually directing the aid trucks. Where do the trucks actually go in Gaza? Will there be central areas where they can park and these supplies can actually be in a coherent measure unloaded and provided without triggering chaos? Another huge concern, will the humanitarian convoys and the aid workers be safe? It is impossible to deliver assistance when there is airstrikes and shelling. Israeli warplanes have already damaged the Rafah crossing near where the aid trucks have been staging. Could an aid convoy be hit by an Israeli airstrike? Until now, there is no safe passage that's been granted. And there's another security concern, the possibility that Hamas or other militants might hijack the aid for themselves. At some point, there has to be clarification as to what secures these trucks from any kind of intervention by parties that simply are not entitled to the supplies on those trucks. And the on-the-ground bureaucracy is also a major hurdle. There are sticking points over who transports the aid between the UN, the Red Crescent, and other groups. And aid monitors say part of the deal to allow aid in is that each truck has to be inspected to make sure there are only humanitarian supplies inside. Brian Todd, CNN, Washington. ¿Por qué si Israel ni Gaza son actores relevantes en el mercado petrolero, pueden llegar a influir en el precio del barril de petróleo? ¿Por qué se da esta situación? Bueno, por ahora hemos visto los precios del petróleo entre 87 y 89 dólares el barril, ya que el conflicto bélico se ha mantenido dentro de las fronteras de Israel y Gaza. No hemos visto ningún movimiento político de los 7 países árabes que son los principales productores y exportadores de petróleo crudo en el mundo, que controlan casi el 25% de la producción mundial de petróleo. Así que mientras países como Irán, Irak, Arabia Saudita y otros se mantengan fuera del conflicto, yo creo que vamos a ver a continuación de los precios del petróleo en este rango de entre 87 y 90. El problema está en que si esos 7 países toman la decisión de una posición común y de implementar sanciones limitando las exportaciones de petróleo crudo a Occidente, entonces sí vamos a ver los precios del petróleo por arriba de los 100 dólares el barril. Justamente varios analistas hablan de que el precio del barril de petróleo podría llegar a superar incluso esos 100 dólares. ¿Eso cuándo podría pasar? ¿Solo si estos países que usted menciona empiezan a formar parte de este conflicto, o puede haber otras situaciones que puedan hacer que el precio del barril llegue o supere los 100 dólares? No, yo creo que el mercado está esperando. Recuerda, el mercado ahora mismo está reaccionando a lo que es pura especulación, ya que no ha habido ninguna interrupción en el flujo del petróleo crudo a través de la cadena de valor. Bastante crudo en los mercados internacionales, las refinerías están operando. Venezuela acaba de recibir ahora de los Estados Unidos un permiso para que aumente su producción de petróleo crudo. Así que por ahora todo está status quo. El problema una vez más viene si es que los países en común, los 7 países árabes, toman una decisión política contra Occidente. Y yo lo veo dudo, ya que ellos también se van a beneficiar del precio del petróleo. Así que ¿por qué recortar su producción? Eso no es una forma de aumentar sus ingresos tampoco.